Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Tanto los reyes como los campesinos no hablaban de imperio español, sino de los reinos de Indias. Solo hubo un emperador y fue al principio, Carlos V, el único hombre que ha sido emperador en Europa y América. Pero recibió su título no por ser rey de España, ni por haber reunido los poderes del gran Inca y del Huey Tlatoani, ni por la extensión de sus dominios, ni por una autoproclamación estilo bonapartista, sino por la reliquia medieval del Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque la palabra no se pronunciara ni esculpiera, para enemigos y envidiosos, España era la cabeza de un imperio que la elevaba a la condición de mayor potencia europea y que, a pesar de todos los ataques y de los errores de gobierno, reales unos, inventados otros, expandió y mantuvo durante casi 3 siglos. Un fenómeno de longevidad extraordinaria. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, animada por una ideología con creyentes fanáticos en todo el mundo, con la promesa de encarnar el futuro, con una tecnología que le permitía enviar hombres al espacio, con el mayor ejército del mundo y una policía que reprimía a los disidentes, solo duró 70 años. La vida del Imperio Rojo fue tan corta que algunos de los que contemplaron el primer izado de la bandera roja en el Kremlin pudieron asistir también a su último arriado. Otros 70 años, entre 1876 y 1947, duró el título de emperador de la India en la corona británica. El historiador Stanley G. Payne recuerda que España fue el único país sometido, islamizado y arabizado por los invasores musulmanes que luego los descendientes religiosos y culturales de los anteriores habitantes reconquistaron por completo. Aunque los españoles no hubiesen logrado nada más, solo por esta razón la historia de España habría sido totalmente singular. Pero es que los españoles lograron mucho más, justo en el mismo año en que la reconquista concluía. Los españoles fueron los primeros en cruzar el Atlántico, los primeros en descubrir América, los primeros en hallar la ruta para navegar de Asia a América a través de un Pacífico que abarca 1/3 de la superficie del planeta, los primeros en circunnavegar el globo, los primeros en crear una moneda aceptada en los 5 continentes, los primeros en organizar una campaña de vacunación de ámbito mundial, los primeros en levantar catedrales y universidades en el Nuevo Mundo, los primeros en excluir de la esclavitud a poblaciones conquistadas. Proezas que han colocado a España entre la media docena de naciones imprescindibles para la historia de la humanidad. 2 elementos distinguen al Imperio español de otros. Uno, el espacial. En sentido estricto, el gran imperio terrestre y marítimo mundial español no tuvo paralelo ni precedente. Los otros imperios europeos de la época eran marítimos, concentrados en asuntos navales, mientras que los de los asiáticos fueron imperios con base en tierra firme, con poca o ninguna dimensión marítima. El imperio de los españoles cubrió ambos tipos de entorno, travesías por los anchos océanos y administración de enormes extensiones de territorio. Por ello, escribía orgulloso Baltasar Gracián que la corona del rey de España es la órbita del Sol. Y Samuel Johnson se lamentaba de la omnipresencia española que constreñía las navegaciones británicas. ¿No habrá dejado el cielo, compadecido de los pobres, algún desierto sin senda, alguna playa desconocida, alguna isla secreta en el ilimitado océano, algún desierto tranquilo que no haya sido reclamado por España? Sin embargo, España no se limitaba a ocupar nuevos territorios. La segunda diferencia reside en la organización. Al igual que Roma, se replicaba a sí misma donde se establecía. España constituyó un imperio generador, lo opuesto al imperio depredador de los británicos y los neerlandeses, 2 conceptos de imperio enunciados por el filósofo Gustavo Bueno, para entender las diferencias entre unos y otros. Recojo las interpelaciones de Claudio Sánchez Albornoz para explicar la magnitud espiritual de la obra de España. ¿En qué viejos países de Asia y África han hecho nada parecido los otros pueblos colonizadores europeos? ¿Dónde se han mezclado ingleses y franceses, por ejemplo, con los moradores por ellos sometidos como los españoles se cruzaron con los indígenas de América? ¿Dónde se ha intentado siquiera convertirles a su fe e igualarles a ellos? Gracias a ese carácter generador, la lengua española es la segunda con más hablantes y ha sido hecha propia por más de 20 naciones. El francés y el inglés, aunque son oficiales en más estados, solo unos pocos de estos los han asumido como un elemento consustancial a su identidad. Para los demás, es solo un medio para sacar dinero a su metrópoli.
En las páginas siguientes presento no una historia total con pretensiones de sistematicidad sobre el Imperio español, sino una selección de acontecimientos, personajes y curiosidades a través de los cuales el lector pueda comprender la inmensidad y fortaleza de ese imperio cuya bandera, la Cruz de Borgoña, ondeó en barcos, ciudades y castillos situados en todos los rumbos de la Rosa de los Vientos. Creo que mi trabajo está más ajustado a la realidad del imperio que quienes atribuyen su surgimiento y su conservación a una increíble serie de golpes de fortuna que habían favorecido a España en aquellos siglos. Por último, mi deseo es que al oyente este ramillete de historias, que seguramente no aparecían en su libro de historia del Imperio Español, le convenzan de que esos antepasados suyos, cuyos nombres y estatuas se ven en muchas ciudades españolas, no todas por razón del bullente masoquismo patrio, no fueron tan malos, ni tan brutos, ni tan tontos, como se le dice desde hace años. 1. ¿Era Colón el único que creía que la Tierra era redonda? El Hijo de Dios nació en un establo y el Imperio español tuvo su origen en un error matemático. Muchos de los grandes acontecimientos de la historia o pasan desapercibidos cuando se producen, como la colocación por un monje llamado Lutero de sus tesis teológicas en la puerta de una iglesia, o son generados por fallos humanos, como la orden dada por Luis XVI a sus leales guardias suizos para que entregaran sus armas a los milicianos revolucionarios. Una serie de paradojas, casualidades y sorpresas jalonan el origen del Imperio español. Este nació gracias a que Cristóbal Colón calculó la circunferencia de la Tierra en mucha menor extensión de la realidad, y así comenzó su viaje, en el que se topó con un continente desconocido. Otra paradoja es que una de las razones de la aprobación del viaje de Colón y su financiación por los reyes católicos fue la búsqueda de las especias, que han pasado de ser objetos de lujo a estar en todas las casas. Y por último, que las dos principales navegaciones de la historia de la humanidad las encabezan dos hombres audaces que se ofrecieron primero a los reyes de Portugal, pero que, rechazados por estos, marcharon luego a España. El destino puso a los pies de los portugueses el descubrimiento de América y la circunnavegación de la Tierra, y los portugueses respondieron que estaban ocupados, que costaban mucho dinero y que tenían otras cosas que hacer. Las oportunidades pasaron a los españoles.